cuando se firma el Tratado de Tordesillas ni se conocía Brasil ni se conocía la idea de América. Hay que tener en cuenta que el Tratado de Tordesillas es casi a raíz del primer viaje de Cristóbal Colón, es decir, Cristóbal Colón parte y descubre tierra el 12 de octubre de 1492 y cuando regresa con la noticia que él piensa que ha llegado a las Indias, que ha llegado a Asia, y cuando se entera el rey de Portugal que los castellanos han llegado a las Indias, cuando él pensaba que iba a ser el primero por el Tratado de Alcasovas, lo que va a pasar es que surge ahí el conflicto y enseguida comienza la negociación. Seguramente, si hubieran sabido Castilla y Portugal que había ese territorio, no hubiera sido una negociación pacífica, porque no sabían la riqueza que iban a encontrar. Por lo tanto, cuando se hace el Tratado de Tordesillas no se conoce Brasil, no se conoce ni Norteamérica ni Suramérica y solamente unas islas de Centroamérica. Y cuando ellos trazan la raya que hemos comentado de a 360 leguas, ese meridiano, realmente ellos lo están trazando, piensan que sobre agua y que se están repartiendo pues unos futuros territorios, pero no saben la inmensidad y la riqueza de esos territorios. Como digo, seguramente si lo hubieran sabido, no hubiera sido una negociación pacífica. Los castellanos, en principio, no hubieran permitido mover la línea del tratado. Colón es un hombre misterioso. Colón es un hombre misterioso. Todavía hoy seguimos sin saber casi nada sobre la vida de Colón. Es misterioso porque no sabemos el motivo. Colón tuvo un deseo de ocultar una parte de su vida. O sea, hay muchas cosas de Colón que no sabemos porque él no quería que nosotros hoy día la supiéramos. Entonces, ocultó una parte de su vida. ¿Por qué la ocultó? Los historiadores han especulado mucho y han dicho, quizá es que había sido perseguido por la justicia, quizá era de origen judío y no le interesaba que se conociera, quizá, no lo sabemos. Y entonces va al rey de Portugal y le dice, hay una ruta para llegar a Asia a través del Atlántico, pero el rey de Portugal sabía mucho de navegación y le dice, no, eso no me lo creo, no es posible, tus cálculos están equivocados. Y luego Colón viene a España y los reyes españoles no sabían tanto de navegación y dicen, a lo mejor es posible. Luego se comprobó que Colón estaba totalmente equivocado, no había una ruta directa para llegar a Asia. En el viaje de Colón, se conseguirá la financiación para conseguir 3 navíos, que serán 2 carabelas y una nao, que son las que tengo yo a mi espalda. Y en esas embarcaciones pues iban marineros castellanos, pero hay que tener en cuenta que además lo que se estaban enfrentando era un viaje totalmente inhóspito. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento se pensaba que un poco más adelante del territorio del Atlántico, de las costas españolas y de las costas portuguesas, el mundo terminaba. Y por lo tanto era un viaje totalmente a lo desconocido. Se podría comparar hoy a lo que sería un viaje no a la Luna, sino a un planeta desconocido. Por lo tanto, en ese viaje iban aventureros y bueno, luego una serie de navegantes con prestigio, como eran los hermanos Pinzón, y a mi espalda se ve la nao Santa María, que era propiedad de un gran navegante del norte de España que se llamaba Juan de la Cosa. Entonces, bueno, iba a Colón y una serie de navegantes importantes y luego también un gran número, de aventureros, porque en principio era un viaje del cual no se sabía si iban a regresar. De hecho, claro, pasan grandes penurias hasta que llegan a las costas y de hecho la nao Santa María no regresa, parten con 3 navíos y la nao Santa María encalla en las costas cerca de Cuba y la nao Santa María ya no regresa. Con ella se hará un fuerte que se llamó el Fuerte de la Navidad y tendrán que volver los navegantes en los 2 navíos, solamente en las 2 carabelas.
De hecho, Colón, cuando llegó a América, pensaba que había llegado a Asia, que había llegado a América, y él se murió pensando que había descubierto un camino para llegar a Asia, cuando en realidad estaba en América, ¿no? Sus cálculos estaban equivocados. De hecho, cuando regresan, una arriba a costas españolas, en concreto en Galicia, al puerto de Bayona, y la otra, por error, llega a Lisboa. De ahí que el rey Juan II de Portugal tenga noticias primicia, puesto que los castellanos han llegado donde pudieron realmente. Y de ahí que el rey de Portugal, cuando recibe la noticia de que esa expedición salió y ha regresado con éxito, es cuando ya empieza el conflicto. Europa no sería lo que es hoy sin la conquista americana, sin duda. No solo por una cuestión cultural, es decir, la mitad de los productos que consumimos hoy en Europa son de origen americano. Buena parte de las ideas que los europeos nos hemos hecho del mundo han sido gracias a la conquista de América. Pero esta idea no era tan clara. Hasta el siglo XVIII había europeos que se preguntaban si había sido un buen negocio para los europeos conquistar América. Es decir, no fue una aceptación entusiasta desde el primer día, ¿no? La cosa tuvo sus complicaciones. Pero después también hay otra realidad en esto, que es que si Europa es lo que es porque explotó los recursos americanos hasta donde pudo y algo más. Siempre ponemos el ejemplo de las minas de plata de Potosí o de Zacatecas, ¿no? Pero no es solo la plata, es la madera del Brasil, es la madera que se utilizaba de Norteamérica para la construcción de barcos europeos, es la eliminación de los cultivos tradicionales indígenas para introducir la caña de azúcar y para introducir el tabaco, que no son productos originarios de América, sino que los llevan los europeos. Durante mucho tiempo ha habido una leyenda negra sobre el papel de los europeos en América y en Asia, sobre el papel de los españoles y el papel de los portugueses y el papel que tuvieron también los religiosos, los frailes. Y entonces se ha pensado que todo lo hicieron mal y que fueron conquistadores que no se ocupaban de la población indígena. Ahora mismo, en estos últimos años, me atrevería a decir, estamos asistiendo a un replanteamiento muy notable del papel que tuvieron los misioneros. No me refiero solo al papel religioso. Ahora sabemos que los misioneros desempeñaron una misión también cultural muy importante. La Iglesia no, Roma como Iglesia universal. Roma a través de las bulas, y esto vale ya desde el siglo XV en todas aquellas bulas papales que tanto Portugal como Castilla van pidiendo a Roma, al papado, para consolidar su soberanía sobre esos primeros territorios insulares o no que se van explorando y que se van conquistando. Las bulas, son edictos papales que otorgan el marco legal para que príncipes o reyes cristianos puedan apropiarse legalmente de una serie de tierras que no estuvieran ya en posesión de reinos cristianos. En el caso de las Canarias pasan a soberanía castellana porque la Iglesia, en una serie de bulas papales de mediados del siglo XV, reconocen la soberanía castellana desde el punto de vista eclesiástico. Hoy día, los historiadores hablamos mucho de las mediaciones culturales, es decir, de los encuentros entre culturas muy diversas entre sí. Los misioneros
tenían un objetivo principal, que era acercar a la población indígena a la fe católica. Para eso necesitaban comunicarse con esa población indígena. Los conquistadores no tenían mucha preocupación por comunicarse, porque ellos querían las riquezas principalmente, pero los misioneros sentían la necesidad de comunicarse. Ahora sabemos que los primeros europeos que intentaron aprender las lenguas de las poblaciones indígenas eran los misioneros. Y era muy difícil, antes le he dicho, había casi 600 lenguas distintas. Ellos aprendieron las lenguas que estaban más extendidas, pero era muy difícil aprender esta lengua. Y los misioneros intentaron aprender. Hay que tener en cuenta que Isabel, la reina Isabel la Católica, o sea, el principal motivo por el cual realiza también la expedición es por la expansión de la religión católica. Entonces sí que acompañan religiosos. De hecho, la meta de Isabel la Católica era eso, la expansión de la religión. Realmente la documentación de Colón en ese primer viaje, cuando regresa, lo que hace es escribir un texto y además un mapa para que precisamente los reyes católicos puedan negociar con la corona portuguesa, pues sepan un poco en qué es lo que han encontrado, y lo ha cartografiado más o menos como él piensa que es. Y lo que ocurre es que sí que ha quedado el texto escrito, pero lo que no se conserva es el mapa que los castellanos van a utilizar para esas negociaciones. En cualquier caso, el mapa era impreciso, puesto que, claro, solamente refleja la idea de Europa, África, unas islitas y ya el continente asiático. Para nada se aproximaba el mapa a la realidad que descubrirán años y años más tarde. Cuando van realizando más expediciones se darán cuenta de la magnitud del nuevo territorio que hay ahí. Es decir, que se encuentran todo un continente en medio, cuando ellos pensaban que estaban realmente ya arribando a las costas asiáticas. A veces se ha pensado que los religiosos que fueron a América estaban totalmente de acuerdo con lo que hacían los conquistadores portugueses y castellanos, pero eso en realidad no fue así. Esto no fue así. En el segundo viaje de Colón, viajó con él, le acompañó un legado, un enviado del Papa, un agente del Papa. Era un monje que se llamaba Fray Bernardo Boil. Cuando este monje vio la manera como Colón trataba a los indígenas de los territorios que había descubierto, se enfadó mucho y escribió al Papa y le dijo: no se puede tratar a los indígenas como los está tratando Colón. Y los conquistadores en ese primer momento lo que querían principalmente era obtener el máximo de beneficio. Ellos no se preocupaban mucho de si eran seres humanos, si tenían derechos o no tenían derechos, y los religiosos le recordaban a Colón y a los conquistadores que esos indígenas tienen derechos y hay que respetar los derechos de estos indígenas. El control de esa evangelización y, lógicamente, la necesidad de contar con amplios recursos humanos desde el punto de vista religioso para acceder a esos millones de personas que tenían que ser objeto de evangelización a partir de la conquista de México, por ejemplo, y después del Imperio Inca, hace que se necesite muchos religiosos. ¿Esos recursos de dónde van a salir? De las órdenes regulares existentes en España en este caso, y que fundamentalmente eran franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, benedictinos y más tarde después capuchinos y jesuitas. Pero sobre todo las dos órdenes principales, por importancia histórica y por número, por masa crítica, que podían dar respuestas a necesidades, eran franciscanos y dominicos. Pero el esfuerzo que hicieron ambas coronas por volcar religiosos de estas órdenes principales, franciscanos, dominicos, después jesuitas, pues tuvo que ser importante si querían realmente
dar respuesta a la exigencia inicial de esas bulas papales sobre la responsabilidad de evangelización que tenían ambas coronas y que siempre intentaron llevarlo a cabo. Tiene origen jesuita y entonces, claro, los jesuitas se mueven en los dos lados. Por tanto, tendríamos que ver exactamente, parece que las primeras reducciones se dan en el lado brasileño, pero claro, como es la zona esta de la frontera entre lo que hoy sería Brasil y Paraguay, no está muy claro quién es quién, pero es toda esa zona, ¿no? Lo que sí es cierto es que las encomiendas son mal vistas por parte de los terratenientes que ya existen en el siglo XVIII y por parte de las autoridades políticas. En parte, la disolución de la orden de los jesuitas, impulsada por Portugal y por España, aparte de razones teológicas, tiene, entre otras razones, la molesta presencia de las reducciones jesuíticas en América. Bueno, este es un tema complejo, Antes usted me preguntaba por los franciscanos. Los franciscanos inventaron un sistema que fue el sistema que ellos llamaban de las doctrinas. Las doctrinas consistían en que iba un monje, un fraile, mejor dicho, un fraile franciscano, y entonces fundaba una pequeña iglesia y organizaba como una granja alrededor de la iglesia. Y entonces alrededor de esa iglesia y esa granja se reunían las poblaciones de indígenas y estos franciscanos o estos frailes se encargaban de enseñarles la religión y cuando ya estaban preparados los bautizaban. De hecho, muchas poblaciones de América que tienen nombres de santos porque empezaron como pequeños núcleos fundados por franciscanos. Eran lo que ellos llamaban doctrinas. Nosotros las conocemos más como, por ejemplo, misiones. En California las misiones de los franciscanos son muy conocidas, Sacramento, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, todas estas ciudades eran misiones de los franciscanos, pero también en América del Centro y en América del Sur los franciscanos crearon algunas de estas doctrinas que eran pequeños poblados alrededor de la iglesia y la granja que ellos organizaban para enseñar la doctrina a los indígenas. Es un tema complejo, pero a la vez un tema fundamental para entender cómo se estableció la relación entre la sociedad conquistadora que se imponía y las sociedades indígenas, ¿vale?, que fueron derrotadas militarmente inicialmente. La estrategia de la conquista se hizo utilizando recursos privados mayoritariamente. La conquista de América no la hace la corona, la dirige la corona, establece el marco legal de actuación, pero la práctica de la conquista son sociedades privadas, es capital privado, intereses privados. España no tenía ejército en aquel momento, Castilla no tenía ejércitos reales suficientes como para iniciar una conquista real. Por lo tanto, las conquistas son iniciativas privadas con base legal y jurídica de la corona, mediante las llamadas capitulaciones. Eso es lo que hace que la conquista de América sea tan rápida, porque es el interés privado el que está buscando esos botines vinculados al saqueo, ese oro, esa plata de esos grandes imperios, esos mitos del Dorado, del Río de la Plata, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cambio también ecológico que ha hecho que el planeta sea diferente a cómo habría sido de no haberse descubierto. Por otro lado, desde el lado de los indios, ¿no?, que es siempre la cuestión más discutida. Es cierto que aproximadamente un 80% de la población indígena desapareció por los malos tratos, por la guerra, por las enfermedades en su mayor parte, y que a la que quedó fue aculturizada. Es decir, yo creo que todavía hoy los europeos tenemos una deuda con los pueblos nativos de América que todavía no se ha pagado.
Y cuando digo los europeos, no me refiero solo a los europeos que vivimos en Europa, me refiero a los descendientes de los europeos que viven en América. Los actuales americanos blancos, digámoslo así, son los descendientes de los europeos. Y que gracias a que ellos emigraron en su momento, los que se quedaron en Europa pudieron vivir mejor, porque se eliminaron los excedentes demográficos que hubieran podido causar hambres, revoluciones, etc., y permitieron que Europa tuviera un desarrollo continuado. Todos estos tenemos todavía una deuda pendiente con los nativos americanos, que posiblemente fueron las grandes víctimas, junto con otras víctimas de las que normalmente se habla poco, que son los africanos que fueron enviados a América a trabajar como esclavos en uno de los mayores movimientos de población de toda la historia de la humanidad, y que además es un movimiento de población forzado. Los negros africanos fueron enviados a América contra su voluntad. Ahora bien, el resultado de todo eso es que posiblemente el futuro de la civilización hispana, el futuro de la civilización latina, esté más en la mezcla de los países americanos, en esta mezcla de las culturas africanas, más las culturas indígenas americanas, más la cultura europea, que la propia Europa. Es decir, el futuro del español o el futuro del portugués, bajo mi punto de vista, no están ni en España ni en Portugal. Están en Brasil y están en los países hispanohablantes de Latinoamérica.